Porque no estás solo en la batalla por la vida. Nuevo Tiempo presenta Esperanza que sana. Bienvenidos. Todo nuevo. Apocalipsis 21:5 dice: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Con toda seguridad experimentaste momentos de alegría durante esta semana, pero quizás también dejó cicatrices de cansancio, preocupaciones o incluso lágrimas. Pero Dios promete que aún en medio de nuestras luchas, Él puede darnos un nuevo comienzo. Y al llegar al final de esta semana, podemos descansar en esa seguridad que en Cristo siempre hay vida nueva y hay esperanza. En el libro Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 13 al 18, encontramos un mensaje profundamente esperanzador. 3 lecciones para recordar. En primer lugar, el dolor sí existe, pero la esperanza también. Dice el versículo 13: No queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El verbo dormir en este versículo describe la muerte de los creyentes como un sueño temporal, no como un final definitivo. Pablo no niega el dolor del duelo, reconoce la tristeza como una experiencia humana real. Pero la diferencia no es la ausencia de dolor, sino la presencia constante de esperanza. El creyente llora, pero lo hace con fe en un futuro reencuentro con aquel que partió al descanso. Entonces, si por alguna circunstancia de la vida perdiste un ser querido, tu llanto no es falta de fe. Dios entiende tu dolor y te acompaña en tu proceso. Este versículo nos recuerda que la historia familiar no terminó en el sepulcro. La esperanza sigue presente. Puedes llorar, pero con lágrimas de esperanza. En segundo lugar, Jesús resucitado garantiza nuestro reencuentro. Dice los versículos 14 al 16: Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El escritor bíblico enfatiza la esperanza en el hecho histórico y real de la resurrección de Jesús. Y la resurrección de Cristo es el fundamento de la fe de los creyentes, pues sin resurrección no habría victoria sobre la muerte. El texto describe un evento futuro, la venida gloriosa de Cristo, con voz de mando y con sonido de trompeta. Y la frase "los muertos en Cristo resucitarán primero" hace énfasis que aquellos que confiaron en Jesús serán los protagonistas del gran día de la resurrección prometida. Y si en este momento estás quizás recordando y sintiendo el vacío porque tu hija no está en casa, o no puedes escuchar la voz de tu cónyuge, de papá o de mamá, sientes el vacío de su ausencia, recuerda la esperanza prometida. Solo está durmiendo hasta la mañana de la resurrección. Y donde quiera que estés en este momento, con el recuerdo y la pena embargando tu ser, no olvides la promesa del reencuentro que te permite transformar la nostalgia en esperanza activa y real, y poder vivir con la certeza de que volverás a abrazar a quienes partieron hace poco o hace mucho. Que no se apague tu esperanza. Y en tercer lugar, el final de la historia es: estaremos juntos para siempre. Dice
los versículos 17 y 18, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra clave en estos textos es siempre. El destino final no es la tumba, el hospital o la enfermedad por siempre, sino la eternidad compartida en la presencia de nuestro Señor. Y el verbo arrebatar implica un acto poderoso y repentino de rescate, mostrando que la redención será sobrenatural y definitiva. Y Pablo concluye: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y el propósito del pasaje es consolar y fortalecernos en medio de nuestra aflicción. Y si estás pasando por el valle del dolor y parece que la soledad nunca se acaba, recuerda que la separación es solo temporal. Pronto llega el día en donde la noche pasará y comenzará el día sin fin, donde no habrá más separación. La esperanza cristiana no es un sueño vacío, sino una certeza prometida por aquel que venció la muerte y que pronto vendrá en las nubes de los cielos para comenzar la primavera eterna, en donde no habrá muerte ni dolor. Mantengamos siempre firme la actitud, la fe y la esperanza. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias. Gracias, Señor, porque estamos llegando al final de esta semana. Gracias porque a lo largo de estos días hemos sentido tu presencia en las múltiples actividades que hemos realizado. Y hoy, Señor, al encontrarnos aquí y leer estas promesas de vida, fortalece nuestra fe, y especialmente aquellos que nos ha tocado perder un ser querido por alguna circunstancia de la vida. Hoy nos acompaña en cabina Andrea, Señor, tu hija, que le tocó transitar por el valle del dolor. Perdió a su esposo en medio de la pandemia, pero encontró refugio en ti, encontró esperanza, y hoy viene para contar su testimonio, para abrir su corazón, y permite que sus palabras, que lo que tenga que decir, pueda fortalecer la fe, la esperanza en aquellas personas, hijos e hijas tuyas en diferentes latitudes, aquellos que están escuchando el programa en este momento, aquellos que escucharán el programa a lo largo de los días. Usa, Señor, Andrea en esta noche, que tu presencia y tu Espíritu Santo esté con nosotros. Oramos, Padre, agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si te gustaría conocer más acerca de lo que dice la Biblia sobre la oración, escribe en el WhatsApp de la radio la palabra oración y recibirás el curso Cuando Dios oye. Escribe al +51 98 90 13 2 78. Te saluda tu amigo el pastor Miguel Bernuy, y es así como comienza tu programa Esperanza que Sana. Sean todos bienvenidos. Y si tienes un pedido de oración, por favor escribe al WhatsApp de la radio al +51 986 639 481, que vamos a orar por ti. Saludamos también a nuestros oyentes de Radio Internacional Adventista, a los que nos escuchan también a través de Radio Esperanza Nueva York, y a los oyentes de las diversas emisoras en Interamérica. Dios los bendiga. El programa de hoy está dedicado a aquellos que perdieron un ser querido en la pandemia del COVID-19. Y hoy me acompaña aquí en cabina Andrea Guerra. Ella es enfermera de profesión. Bienvenida a Esperanza que Sana. Tus saludos, Andrea. Pastor Bernuy, estoy muy agradecida y feliz de compartir con nuestros oyentes la experiencia que me tocó. Todos pasamos por problemas de dificultades difíciles o muy difíciles. Sin embargo, el Dios de los cielos siempre está dispuesto a escucharnos y a socorrernos en todo tiempo.
Gracias, apreciada Andrea, por aceptar venir aquí al programa. Como tú sabrás y has escuchado también los programas, este es un espacio en donde abrimos nuestro corazón, en donde compartimos lo que nos ha tocado vivir y cómo se vio afectada, Andrea, la tranquilidad de la familia en medio de la pandemia del COVID-19. Justo ya se había levantado el hecho de estar encerrados en casa. Estando en casa, todos hogareños, así que disfrutamos ese tiempo, si bien es cierto, habían limitaciones para las compras, la socialización, pero nosotros nos sentíamos muy cómodos en casa. Pero una vez que se abre el encierro, fuimos a casa de mi suegra en Trujillo para traerla porque ella necesitaba rehabilitación. Estuvimos una semana con ella. El fin de semana vino un familiar a casa. Pasamos muy bien con ellos. Mi esposo disfrutó de la compañía de ellos. El familiar se fue, mi suegra quedó con nosotros. Y el día domingo, un domingo, mi esposo comenzó a sentirse mal. Pensamos que era por algo que había comido y le había caído mal. Pero era el único que estaba mal. Todos los demás estábamos bien, disfrutábamos, ningún malestar. Lunes, un poquito más de malestar, pero tenía clases, igual estaba dando. Martes, ya como que tenía un poquito de fiebre y un poco más de malestar. Y en broma decíamos, puede que sea COVID, en forma de broma. Como el malestar se fue incrementando, hablamos con él y dijimos, vamos a llevarte a la clínica. No, pero tengo clases. Entonces, después de clases, te llevamos a la clínica. Y fue así. Lo llevamos a la clínica. Cuando le hicieron la prueba, efectivamente salió positivo. Conversando con el médico, nos indica que probablemente para el día viernes él estaría de alta, lo cual da tranquilidad a la familia cuando dan esas noticias en medio del COVID, en medio de pandemia todavía. Los días fueron pasando y cuando hacíamos videollamada, cada vez el problema de oxigenación se veía un poquito más dificultoso, pero asumíamos que era porque querían que él se ventile mejor. No pasaba por nuestra cabeza ninguna otra idea. Cuando de pronto, el día viernes, eso fue un martes cuando lo hospitalizamos, el viernes nos dicen que lo tienen que pasar a UCI. Y él me dice, me van a pasar a UCI, pero no me van a intubar. Entonces yo consulté con mi hijo mayor, que es enfermero, con Gerson, y le digo, hijito, pregunta si es que lo van a intubar. Sí, mamá, lo van a intubar, después de que él hace la consulta. Converso con mi esposo y le digo, Julito, te van a intubar. Pero sabes que Gerson tiene ahí colegas, tiene amigos que siempre van a estar cuidando de ti, así que vas a estar en un lugar seguro. Ya me tengo que ir, me dice, ya me tengo que ir, ya me van a llevar. Van a guardar mi celular y ya después vienes a recogerlo. Ya le digo, Julito. Y en ese interín, no sé por qué, pastor, no sé por qué, le dije, si no nos vemos aquí en la tierra, nos vemos en el cielo. Pero yo no sé si él logró escuchar esa parte porque estaba en ese proceso de que ya lo estaban por llevar a UCI. Cuando los médicos nos daban el reporte diario, nos decían, está con un poquito de fiebre, se le subió la presión, hoy día ya no tiene fiebre, ha mejorado la saturación, y eran idas y venidas. Como que avanzábamos un paso en su recuperación y retrocedíamos 2. Avanzábamos 3 pasos, retrocedíamos 2 o retrocedíamos 1. Y esperar las noticias del médico eran momentos de incertidumbre. Habían días que no llamaban o llamaban recién por la tarde y nos habían indicado un horario específico de llamada, pero se entiende también que ante las circunstancias tienen que tomar ciertas medidas, hacer ciertas acciones para luego informar al familiar.
Cuando recibíamos la noticia tratábamos de estar todos juntos, de estar con Gerson, con Benjamín, para recibir las noticias. Habían momentos que lógicamente ellos no estaban. Y en particular había un médico que me daba noticias que yo no quería escuchar. Y coincidentemente cuando este médico estaba, era cuando mi esposo estaba un poco más delicado o su pronóstico no era bueno. Y cuando decimos no era bueno, lo antepuesto es no era malo, era realmente malo. Fueron pasando los días y un jueves nos dicen a su esposo lo vamos a pasar a UCI limpia, porque él estaba en UCI COVID. Lo pasan a UCI limpia. Lo van a poder venir a visitar. ¿Podemos ir mañana? No, no pueden venir mañana, vengan el sábado. En el intermedio de todo este proceso de hospitalización, nos arrodillábamos con los hijos, orábamos y cada uno de manera individual. Pero en uno de los primeros días que yo me arrodillé para orar, yo le dije, Señor, yo necesito saber qué es lo que tú vas a hacer. Y de pronto escucho una voz, todo va a estar bien, tranquila, todo va a estar bien. ¡Wow! Todo va a estar bien. Eso quiere decir que a mi esposo pronto lo van a dar de alta, pronto va a salir, pronto va a estar bien, sin secuelas, todo va a estar bien. ¿Qué significa para el ser humano, no? Todo va a estar bien. Y después empecé a pensar, Dios, ¿qué es todo va a estar bien? ¿Qué es para ti? Todo va a estar bien. Y me daba miedo, pastor, mucho miedo decirle, Señor, haz que mi esposo salga con vida de la clínica. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que pedimos. Porque hay veces que pedimos cosas que pueden ser complicadas a la larga. ¿Qué certeza yo tenía de que mi esposo iba a salir sin secuelas? ¿Qué tipo de secuelas podría tener? ¿Él toleraría las secuelas? ¿Sería fácil para él? Porque a veces somos tan egoístas que pensamos en nuestro sentimiento, en nuestro querer, en nuestras emociones y no pensamos en la persona que está pasando la situación, la cual puede ser muy, muy dolorosa también para el paciente. Si bien es cierto, mi esposo estaba en coma inducido, pero no sabemos cuánto pueden escuchar o cuánto realmente pueden sentir. Lo pasan a UCI limpia. Fuimos a visitarlo, oramos con él, cantamos con él, teníamos cada uno nuestros espacios para estar con él. Y entre esos espacios, al cantar con él, parecía como que sus ojitos se movían. Si bien es cierto, los tenían cerrados, pero como que los movían. Nos escucha, nos está escuchando. No hay ningún estudio científico que diga que un paciente inconsciente no escucha. No hay ninguno. Y en el interín también, cuando él estaba en la UCI COVID, retrocedo un poquito, pedimos al personal que le hicieran el culto a mi esposo. Y cuando preguntaba al médico, doctor, ¿le están haciendo el culto a mi esposo? Sí, dice, le están haciendo su culto. Llegamos el sábado, pasamos muy bien con él. Habían expectativas de recuperación, sus órganos estaban íntegros. Y el domingo, si no mal recuerdo, en el transcurso aproximadamente del mediodía, tuvo un paro cardiorrespiratorio. Para eso él estaba en posición de boca abajo, ayudándole a respirar, a saturar mejor. Me hicieron salir, le dieron resucitación cardiopulmonar y lo dejaron boca arriba.
El médico conversó con nosotros porque tuvieron que ponerles otro tipo de medicamentos. Los que están en medicina saben perfectamente que hay medicamentos que en el transcurso del tiempo van a ir dañando los órganos. Y eso fue lo que sucedió con mi esposo. Sus órganos fueron dañados. Su cuerpo ya no resistía más. Había pasado por tanto tratamiento, tanta medicación, estuvo muy bien cuidado, tuvo calidad de vida, tuvo la atención que él necesitaba, su cuerpo ya no daba más. Y ese día, lunes 17 de noviembre, estuvimos con él. Iba pasando la mañana y veíamos que la saturación iba bajando, ¿no? 80, 70, 65. Y Gerson me dice, mamá, no hay marcha atrás. Converso con el médico que estaba de turno y había una doctora también que acompañaba al médico. Y le digo, doctor, ¿cuál es su pronóstico? Porque necesitamos la confirmación. No va a salir, señora, me dice. Ya no va a salir. Y la doctora me comenta que cuando mi esposo ingresó a UCI, ella lo entubó. Antes de entubarlo, oró con él. Y después de la oración, mi esposo le dijo, estoy tranquilo, estoy en paz. Esas son las palabras, me dijo que su esposo mencionó después que yo oré con él. 30 de saturación y bueno, luego el pi que nadie quiere escuchar. La pandemia pues nos arrebató rutinas, abrazos, seres queridos, momentos. Sin embargo, jamás pudo apagar la voz de la esperanza que viene de Cristo. Y apreciado amigo, que tú nos escuchas esta noche cuando todo inseguro, descubrimos que la verdadera paz no depende de las circunstancias, sino de confiar en el Dios que nunca nos abandona. Ahora, apreciada Andrea, ¿cuál fue el impacto emocional en tu vida y en la de Gerson y Benjamín cuando supieron de que su papá fue llamado al descanso? Momentos antes de que él falleciera, el mismo día que él tuvo el paro cardiorrespiratorio, pedimos al pastor de iglesia que venga para ungirlo. Hicieron un tiempo de donde no tenían y vinieron a ungirlo. Y nosotros ya habíamos estado conversando en casa qué pasaría. Si bien es cierto, sentimos dolor por la partida de mi esposo, por el descanso de mi esposo, sentimos una paz increíble, pastor. ¿Por qué? Tuvimos el privilegio de estar con él, cosa que muchas familias no han podido hacer. Así es, así es. Tuvimos el privilegio de conversar con él. Tuvimos el privilegio de cantar, de orar con él. Tuvimos el privilegio de orar con él y de despedirnos. Entonces no hay forma de no agradecer a Dios, y solo con toda esa bendición que nosotros hemos tenido paz. Además de todo eso, pastor, en el transcurso, en el momento del fallecimiento de mi esposo y después, hubieron muchas personas que estuvieron orando. Personas que ni siquiera yo conozco. Y eso es impresionante. Entonces, Dios nos abrazó a través de las oraciones en todo ese tiempo. Amén, amén. Pues sí, gracias, apreciada Andrea. Y el dolor de decir adiós en medio de una pandemia fue más que ausencia, pues fue sentir también, aunque el alma se quebraba, pero también ustedes descubrieron que en medio de ese dolor la presencia de Dios estaba como nunca antes, ¿no? Y se cumplían esas promesas, ¿no? Sí. Que aunque andes en el valle de la sombra y de la muerte, el Señor estará ahí. Es contradictorio decir, estoy triste, estoy pasando por este momento, por esta pérdida y tengo paz. Es contradictorio.
pero cuando estamos de la mano de Dios, podemos sentir eso. Amén, amén, gracias. Apreciado amigo, donde quiera que tú nos escuches, si has perdido algún ser querido, estamos esta noche compartiendo la experiencia de vida por Andrea y encontrar fortaleza en las promesas de Dios y recordar lo que dice Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Apreciada Andrea, ¿cómo fue tu caminar en medio del dolor, de la pérdida, y qué cosas fueron las más difíciles de enfrentar en ese proceso? Cuando estamos pasando por el proceso del dolor, es muy importante el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos, el apoyo de la iglesia. Todos estuvieron a nuestra disposición. Y en la familia nosotros sentimos que no hemos perdido a mi esposo. Tu pérdida en realidad no es una pérdida, porque él es una vida ganada para vida eterna. Entonces, cuando tenemos eso en la cabeza, cuando internalizamos y vivimos esa promesa de Dios en nosotros, vamos a tener momentos de tristeza, pero no van a ser de desesperación, no van a ser de desconsuelo, muy por el contrario. A veces tenemos necesidad de llorar o nostalgia, conversamos con los hijos o nos juntamos, nos abrazamos y terminamos recordando algunas de las anécdotas con él y reímos. La contraparte, reímos. Pero sí, una de las cosas más difíciles que fue para mí fue hacer los documentos por su fallecimiento, porque hay que presentar todos los papeles. Claro. En la RENIEC, hay que presentar todos los papeles. Y luego tuve que hacer el cambio de mi DNI de Andrea Esther Guerra Gil de Paredes a Andrea Esther Guerra Gil, viuda de Paredes. Gracias, Andrea. Apreciados amigos, este es un momento especial. Pues nuestras emociones se quiebran, ¿no? Y Andrea, comprendemos, este es un momento donde los recuerdos vienen vívidos a la mente y en el dolor más profundo, ¿no? Nos revela que la gracia es mucho más grande, ¿no? Y allí donde la herida sangra, la mano de Cristo te ha sostenido con ternura durante todo este tiempo. Y por eso dice el versículo en Salmo 23:4, que aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Queremos invitar a aquellos que tienen algún pedido de oración, por favor escribe al WhatsApp de la radio, el +51 986 639 481, que vamos a orar por ti. Vamos a una breve pausa musical y volvemos con Esperanza que Sana. Cuando el miedo golpeó mi puerta y la sombra quiso entrar, las noches frías sin respuesta susurraban sin cesar. Pero en medio del silencio una promesa recordé: no temas, yo estoy contigo, yo te haré resistir. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la batalla, esperanza en el dolor, y esperanza es Jesús. El cansancio fue mi carga, el dolor
prueba, mi fe pudo renacer. Día a día fui aprendiendo, mi victoria en Dios hallé. Con actitud, fe y esperanza, en sus brazos descansé. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la tristeza, esperanza en la soledad. Mi esperanza es Jesús. Cuando todo era tormenta, Él mi refugio fue. Su amor mi fortaleza, su palabra es mi sostén. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza aún en la muerte, esperanza en la aflicción. Mi esperanza es Jesús. Continuamos con su programa Esperanza que Sana. Te saluda tu amigo el pastor Miguel Bernuy, y si tienes por favor un pedido de oración, escribe al WhatsApp de la radio al más 51 986 639 481, que vamos a orar por ti. Hoy me acompaña aquí en cabina Andrea Guerra. Gracias, apreciada Andrea, por estar aquí con nosotros y compartir, abrir tu corazón en el programa de esta noche. Ahora, ¿de qué manera esta experiencia, obviamente difícil, que te tocó vivir, transformó tu vida, tu manera de ver el futuro y tu relación con Dios? Comprendí, pastor, con esta experiencia que siempre es mejor a la manera y en el tiempo de Dios. Siempre va a ser mejor. No hay forma de cuestionar a Dios. Cuando pasamos por este proceso, no nos atrevimos a cuestionar a Dios. Porque si Dios es el que sostiene el mundo, Dios es el dador de la vida, entonces, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo? Imposible en nuestra experiencia. Siempre habrá personas orando por nosotros. En el camino a veces me encuentro con alguien que hace mucho no lo veía y me dice: Andreita, seguimos orando por ti y por tus hijos. Wow, digo, ya pasaron 5 años, pastor, y las personas siguen orando por nosotros. Eso es una bendición, es una forma en la que Dios nos abraza con tanta ternura. Es algo que no tiene precio, en verdad. Y la certeza de la segunda venida de Jesús es el ancla que nos sostiene. Pero ¿cómo el ancla te va a sostener y te vas a poder mover en la vida? Pues sí, es que Dios nos da la certeza, la fortaleza para continuar, para movernos, para vivir. Y algo que es muy importante también es que pensar en el plan que Dios tiene para mí para continuar en esta vida sin mi compañero de viaje. Yo pienso que él dijo: Andrea, ya aprendiste, tuviste tu compañero de viaje, creciste junto con él, ahora él está preparado para el descanso, a ti te toca continuar. Tú tienes que seguir creciendo, tienes que seguir mejorando, porque yo quiero que tú tengas vida eterna. Amén. Y la pérdida, pues dijo alguien cuando perdió su cónyuge, más que una pérdida fue eso. El Señor transformó mis lágrimas en un lenguaje nuevo de fe, donde aprendí a depender como nunca antes de Dios, ¿no? Y es verdad, porque el futuro ahora ya no se mide en planes humanos, sino en la certeza de que un día la muerte será vencida para siempre, ¿no? Y esta experiencia
dolorosa que a muchos les ha tocado vivir, no es el final, sino el inicio de una relación más íntima con ese Dios todopoderoso que convierte la fragilidad en fortaleza. Hay promesas en la Biblia, muchas por cierto, y cantos extraordinarios, pero hay algunos muy particulares que acompañaron al doctor Julio en este tiempo y fueron de soporte para él y para la familia también. Sí, él tenía 3 textos y los voy a leer en orden de secuencia porque increíblemente él también los tenía en ese orden, ¿no? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El de Colosenses 3:23 y 24. Cuando las personas se acercaban con algún problema, con alguna inconformidad, porque algún jefe, algún compañero lo había criticado, había hablado mal de él o lo trataba mal, él les decía: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo es a quien servís. Y Hebreos 10:57, porque aún un poquito más y el que ha de venir, vendrá. Buscamos el reino de Dios, hacemos las cosas para agradarlo a Él, y cuando Jesús venga estaremos preparados para ir al cielo. Qué hermoso, qué hermoso. Y cómo cantar, ¿no? En medio del dolor, apreciada Andrea, ¿no? Hay un himno o 2 himnos que él gustaba cantar mucho. ¿Recuerdas cuáles eran esos himnos? ¿Quieres compartir con nosotros también, no? Cuando teníamos el culto familiar, él siempre pedía cantar, contendamos siempre por nuestra fe. Y en los cultos de personal o en casa, él se emocionaba mucho con el cántico Hay camino de esperanza. Especialmente en la parte cuando dice, ya muy pronto llegaremos a nuestro hogar, ya muy pronto estamos listos para llegar al hogar. Se emocionaba mucho con esa parte, y si bien es cierto, siempre me tomaba de la mano, pero ahí era cuando me la presionaba un poquito como diciendo, esto es para nosotros, esto es para nosotros. Amén, amén. Gracias, Andrea. Y la palabra en medio del dolor es pues como un bálsamo. No quita necesariamente el dolor, pero sí le llena de sentido, ¿no? Y esperanza. Y cada promesa bíblica es una luz, ¿no? En el túnel del duelo, recordándonos que la oscuridad no es eterna, que habrá un momento en que todo terminará. Apreciada Andrea, ¿qué consideras que dejó tu esposo, el doctor Julio Paredes, como legado para la familia y para todos los que lo conocieron? Él vivía lo que predicaba. Entonces siempre era primero Dios. Siempre era primero Dios. Era un hombre íntegro. Y quiero contar en este espacio una anécdota. Cuando viajamos el 2015 a Estados Unidos, estuvimos con la familia de mi hermana y de mi hermano, y también con mi mamá. Y hay un juego de mesa, porque nos gustaba jugar juegos de mesa, que se llama Mentiroso, Mentiroso. ¿No? De esos juegos que salen para divertirse, para reírse, para descubrir. Pero resulta que mi mamá y mi esposo no pudieron jugar ese juego por el título que llevaba, Mentiroso, Mentiroso. Entonces, es íntegro. Incluso con el nombre de un juego podríamos decir que es exagerado, pero es que no es exagerado, porque él vivía lo que predicaba. Él también era muy consejero, muy padre, muy amigo. Era de las personas que llamaban a reflexión, y cuando le tenía que jalar las orejas a los estudiantes lo hacía, los trataba como a sus hijos. Y cuando me encuentro con exalumnos o con alumnos que ya están por graduarse, me comentan cosas de él, ¿no? Lo cual me hace tener alegría,
orgullo sano, por supuesto, ¿no? Este ha sido mi esposo, este hombre ha sido mi esposo, yo lo he tenido viviendo con nosotros, hemos gozado de su presencia, hemos gozado de sus enseñanzas, hemos gozado de su vida. ¿Cómo no agradecer a Dios? Y eso de dar oportunidades y de no juzgar a las personas se fortaleció también en la familia. Se fortaleció mucho, mucho en la familia. Era muy solidario. Cuando hablaba con los padres, los hacía reflexionar y había circunstancias en que los hablaba de una manera, se podría decir, dura. Pero era lo que ellos necesitaban. Al final, oraba con los padres, oraba con sus estudiantes, oraba con la persona que había llegado por un consejo o por una palabra de aliento. Y pues el verdadero legado no se mide en bienes materiales, sino en huellas de amor, fe y ejemplo que permanece en quienes seguimos caminando. Y con toda seguridad el doctor Julio dejó ese legado para los que ya nos compartiste, Andreita. Por eso dice el texto bíblico en el Salmo 92:12: el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Finalmente, si pudieras hablar directamente a una persona que hoy atraviesa la pérdida de un ser querido, ¿qué mensaje de esperanza y consuelo le darías desde tu experiencia? Cuando sentimos dolor, es importante llorar. Y más llorar delante de Dios. A las personas que presencian o que acompañan a una persona que está pasando por este tipo de acontecimientos, yo les diría, dejen que llore. Que muchas veces las personas, en el afán de consolarnos, de ayudarnos, no llores, ya va a pasar, no ayuda. Pero necesitamos llorar, necesitamos expresar y sobre todo hacerlo delante de Dios. Y cuando hacemos eso y terminamos de llorar, de orar, de hablar con Él, cuando terminamos de orar y nos levantamos, sentimos paz. Y eso es lo que va a pasar contigo. Si pasas por un momento difícil, ora, llora, clama a Dios y Él va a responder. Otra lección, otro pensamiento que debe quedar en nuestras mentes es que Jesús viene pronto. Y cuando Él venga, nuestros amados van a resucitar, pero van a resucitar restaurados. Entonces, cuando conversamos con los hijos, yo les digo, el papito va a levantar, va a resucitar, va a estar más simpático de lo que ella era. Ay, mamá, me dicen, exageras. No, les digo, van a ver, el papá se va a levantar muy simpático, muy atractivo, mejor de lo que era ahora cuando ha descansado. Es muy importante también, pastor, aceptar el soporte de los amigos, de la iglesia, la ayuda que nos puedan dar. Yo estoy muy agradecida con todas las personas que nos han ayudado en ese momento y que lo siguen haciendo de diferentes maneras, porque es muy, muy valioso el que nos abracen con un tecito en medio de una ceremonia de velorio, que al día siguiente del fallecimiento se preocupen por tu alimentación, por la de tus hijos. Necesitas que te llevemos a tal lugar. Es muy importante aceptar la ayuda. En caso de que tengamos un duelo demasiado largo, necesitamos acudir a ayuda profesional. Si queremos estar saludables emocional, psicológica, físicamente, es importante recurrir a la ayuda profesional. Y por último, pastor, recordar que no nos debemos a nosotros mismos. No somos islas. Yo tengo 2 hijos.
Gerson tiene un hermano y una mamá. Benjamín tiene un hermano y una mamá. Pero no solamente ahí se centra la familia. Está mi nuera, están nuestros padres, mi mamá, mi suegra, están los cuñados, están los tíos, los primos, los hermanos. Todos ellos están preocupados por cómo estamos viviendo el después. Si bien es cierto, cada uno tenemos nuestro proceso, nuestra forma de pasar el duelo y el periodo que cada uno necesita de pasar el duelo, que hay que respetar, pero también hay que estar observando si es que alguien va a necesitar de la ayuda profesional. Así que recomendaría que seamos conscientes del momento que estamos viviendo, aceptemos lo que nos toca vivir y que vivamos como a aquella persona que descansa le gustase que siguiéramos viviendo y como a Dios le gustaría que continuemos con nuestra vida. Hoy quizás, donde quiera que tú nos escuchas, si has perdido un ser querido, tu corazón sangra, pero recuerda, Dios nunca deja una herida sin propósito, ni una lágrima sin recoger. Y la tumba no es el final, es solo una pausa en la historia de amor que Cristo terminará en la eternidad. Y aunque recordar que también la esperanza en Jesús no borra el dolor, pero lo transforma en un puente hacia el día glorioso del reencuentro con nuestros seres amados. Por eso dice el escritor bíblico: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y si hoy sientes el vacío de la ausencia de alguien que amabas, no estás solo. Dios, como muy bien dijo Andrea, te invita a llorar, pero con esperanza, a creer en la resurrección y a mirar hacia el día del reencuentro eterno. El dolor es real, pero pronto terminará. Recuerda que la historia y la de tu familia no termina en la tumba. Tu historia terminará en los brazos de Jesús cuando la trompeta sea tocada y los muertos en Cristo sean llamados a la vida. No te desanimes, confía en el Señor. Vamos a orar. Oh Padre querido, gracias porque en medio de este mundo difícil, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras flaquezas, en medio de las tragedias que nos toca vivir, Señor, podemos siempre sentir tu presencia. Y escuchar a Andrea esta noche nos llena de emoción, que aunque las lágrimas puedan rodar en el corazón o puedan ser externas, ella tiene la convicción plena y con la confianza real en tus promesas de saber que en poco tiempo, Señor, tú vendrás a este mundo, la trompeta será tocada y su esposo, el doctor Julio, se levantará victorioso para abrazarla, a ella, a sus hijos, a Gerson, a Benjamín, al resto de la familia. Qué seguridad, Señor, y qué confianza hay en tu palabra. Gracias por Andrea, por su testimonio. Con toda seguridad ha sido de bendición y será de bendición para todos los que escucharán el programa a lo largo de los días venideros. Oramos por aquellos que perdieron un ser querido durante la pandemia o en alguna otra circunstancia. Hay muchos que quizás aún no han superado el duelo y han pasado años y aún se sienten que no pueden más, pero donde quiera que estén estas personas, estos hijos tuyos, Señor, consuélalos, fortalécelos. Haz que miren con los ojos de la fe el día glorioso de tu venida. La promesa de la resurrección es una realidad. Fortalécelos, Señor. Quizás alguien en estos días está esperando el desenlace de la pérdida de ese ser querido que está quizás en una cama UCI
o el médico le dijo que ya no hay esperanza, que solo le queda horas de vida o pocos días. Oramos por esas personas para que se aferren a tu palabra y a tus promesas. Y aunque tengan que llorar, que esas lágrimas sean de esperanza y que puedan cantar esos himnos de esperanza que fortalecen la fe y fortalecen la familia y fortalece nuestro caminar en este mundo entre tanto tú vengas. Al descansar pedimos tu compañía y tu presencia siempre a nuestro lado. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Siga en sintonía de la radio y recuerden, nos encontramos el próximo viernes a las 8 de la noche y para los que nos escuchan los domingos a las 7 de la mañana. Un fuerte abrazo para todos.